estos son los municipios de riesgo, todos estos municipios. Digamos que esto es como lo que hemos observado en la última década. Estos municipios son los municipios de cordillera, que están a una altura superior a los 2000 metros. Son estos municipios. Allí el dengue que hay es un dengue importado. Aquí vivo acá y la persona se va para allá. Este es año 2007. Les voy a mostrar el mapa del departamento de Tolima del año 2007 hasta la fecha. Los en rojo son aquellos municipios que tienen una tasa superior a 100 por cada 100.000 habitantes. En amarillito o color oro, de 50 a 100 y por debajo de 50. Esto lo hemos hecho nosotros como para hacer esa estratificación. Entonces estos rojitos son los de mayor riesgo. 2007, 2008 lo mismo, 2009. Ustedes ven que van incrementando, se ha ido incrementando el número de municipios. 2010, yo creo que pasó en el año 2010. En el año 2010 hubo aquí un brote epidémico en el departamento, hubo cerca de 10.000 casos de dengue para ese periodo. Estos son los municipios de cordillera. Probablemente algunos municipios de acá, si hubo casos, fue porque fueron casos importados. Pero este es el departamento de los 47 municipios, 40 municipios son endémicos para dengue. Tienen todas las condiciones y ha habido irregularidad de casos de personas residentes y que se ha demostrado que lo han adquirido allí. Este año 2010, este es el año 2011, donde bajó un poco el brote epidémico. Año 2012, ¿cuál? Y este es el año 2013. Esta es la cordillera, prácticamente el departamento en rojo, ¿cierto? Este es porque la semana 21. Este es el comportamiento del dengue en los últimos 12 años. Esto es años, y este es el número de casos. Aquí es el azul, está la representación en tasa. Esta es tasa por 100.000 habitantes, y aquí es número de casos. Aquí podemos observar los brotes que ha habido. Este estuvo en el año 2010, donde hubo cerca de 10.000 casos. Y aquí estamos en el año 2013, donde con corte a los primeros 5 meses ya llevamos 5.945 casos. Año 2007-2013. En el año 2011 hubo una letalidad del 13%. Hubo 23 casos de dengue, pero de dengue grave, y la mortalidad fue de 3. Aquí fue probablemente la letalidad más alta. Este es el año 2010, donde hubo 236 casos de dengue grave, hubo 23 muertes con una letalidad cercana al 10%. Para este año llevamos 153 casos graves, van 8 muertes y con una letalidad del 5.2%. De los 8, 6 han sido menores de 18 años, de los 18 y los 7 años, y los otros 2 mayores de 65 años. El dengue grave en el departamento representa más o menos el 2.5% de los casos. 2.5%. Recuerden todo este subregistro que tenemos, probablemente sea mucho más. Año 2010 tuvimos 240 casos, en este año 2013 llevamos 153 casos. Este ha sido el comportamiento. Casi siempre hemos estado por debajo de 100, pero aquí lo multiplicamos por 2.5 y aquí probablemente si seguimos esta tendencia lo vamos a estar multiplicando por 3. Bueno, este es semana 21, total de casos registrados 5.985, descartados 191 casos. Si uno suma 18.9 y 3.2, esto le da 23.1. En dengue grave, descartados 6, o sea que nos quedamos con 153 casos. Y acá sí estamos mal. Miren lo que está pasando con dengue grave. Tendríamos que haberlos confirmado el 100%. No estamos confirmando, sino por ahí el 40%, el 45%. Y debemos confirmar el 100% de los casos. Esta es la mortalidad por dengue. Aquí hay 8 casos de dengue, ¿cierto? Municipios donde ha estado confirmado Ibagué, 3 casos, Coyaima 2 casos, Guamo 1 caso, Blanes 2 casos. Pero miren lo llamativo de esto. Coyaima han reportado 10 casos de dengue grave y han fallecido 2, ¿no? Una letalidad del 20%. Eso es lo que llama la atención. En Ibagué, uno diría que estamos dentro del parámetro, que estamos arriba de todas formas. En el Guamo, de 6 graves, una mortalidad. Y aquí de Flandes, miren.
De 3 graves, 2 muertes. 66% de letalidad. Bueno, este es el dengue global. Estas son semanas epidemiológicas. Semana 21. Ustedes saben, el año tiene 52 semanas epidemiológicas. Esta semana 21 le corresponde a la primera semana del mes de junio. Año 2010 fue este comportamiento azul. Año 2011, rojito. El 12, el verde. Uno observa aquí que en los años 2011 y 2012 nunca hubo más de 80 casos promedio por cada semana. El comportamiento que tenemos en el año 2013, que es este moradito, es muy similar al que tenemos para el año 2010. Y uno mira el rango entre 150 y 450 casos. En el último mes ha habido una tendencia a la disminución. Estos son los canales endémicos. Esta zona de acá, donde está el intervalo de confianza superior con la zona media, esta es la zona que se llama de zona de ETSI. De alerta. Esta es la zona de alerta, esta es la zona de epidemia, esta es la zona de control. Y lo que observamos para este año, en cuanto a la semana 21, es que estamos por fuera del intervalo de confianza superior, es decir, que estamos en brote. Estos 10 municipios de acá son los que tienen tasa superior a 1000 por cada 100.000. Alvarado, Coyaima, Guamo, Palas, que no se corresponden con aquellos donde ha habido mayor número de casos. Alvarado, Coyaima, Guamo, Palas, Rovira, Piedras, Alpujarra, Taco, Dolores, Coelho. Mira, municipio que mayor número de casos aporta Ibagué con cerca del 50%. Le siguen Espinal, Guamo, Melgar, Flandes. Estos 10 municipios representan el 81% de los casos. Por edad, mire, por edad, cerca del 60% de los casos están en menores de 19 años. El más clarito, dengue grave, y el más oscurito, el dengue. En menores de 14 años hay una mayor proporción de dengue grave. 58% de los casos, dengue sin signos de alarma. 40% dengue con signos de alarma. Ahí está el 98% de los casos, dengue. Y con signos de alarma, el otro 2%. Según conducta, 46% se le ha dado manejo ambulatorio en nuestro departamento. 17% han estado en observación. Yo creo que esta cifra aquí puede ser muy poca. 33% han estado hospitalizados, mire este dato, 4% en cuidado intensivo. 4% de casi 6.000 son 240 pacientes que han estado en cuidado intensivo. De cada 3 casos de dengue, 2 consultaron antes de los primeros 3 días. Y aquellos que les dio dengue grave, solo uno, el 35%. En el 93% se han reportado casos de dengue grave, en 22 de los 47, en cerca del 50%. La mayoría son de zona urbana, solamente 11% zona rural. Lo que hablamos acá, cerca del 60% menores de 19 años. Y en ellos, casi el 70% es dengue grave. 70% de los primeros 5 municipios de Ibagué, Espinal, Guamo, Melgar y Flandes, de la totalidad de los casos de dengue. Bueno, acá es un poquito rápido canales endémicos, simplemente para mostrarles. Este es el comportamiento de Ibagué, el histórico, y cómo vamos ahorita. ¿Cierto? Ibagué está en brote, inicialmente estaba en brote, bajó, pero estamos en brote epidémico. Básicamente lo que yo les voy a dar son los puntos cardinales de lo que yo en mi práctica clínica veo a diario. Partimos de que hay un mosquito hembra de la Aedes aegypti que ya está contaminado o está portador de la enfermedad. ¿Sí? Este enferma o infecta a un paciente sano. Este paciente en un periodo de 0 a 3 hasta los 5 días está en un periodo de epidemia, ¿sí? Que es el periodo en el cual el paciente está replicando el RNA viral, y es el periodo en el cual el paciente se pone más sintomático. Luego de eso viene un periodo de efervescencia, como ya lo explicaron, que es el periodo más crítico, que es el periodo en el cual los pacientes tienden más a complicarse, que es entre el 5º y el 6º día de la enfermedad. Luego de que pasa este periodo, viene un periodo de recuperación, pero
ese periodo de epidemia hace que el paciente sea un portador. Entonces, si nosotros no cortamos en este punto la exposición de ese paciente portador con síntomas clínicos de dengue, es decir, no usamos el toldillo, ese paciente fácilmente se puede contaminar o puede, como estamos en un sitio donde hay alta incidencia de la EDES, puede venir una EDES nuevo sin estar infectado, picar a este paciente y nuevamente empezar un nuevo ciclo. Por eso la importancia de este cuadro. Entonces, después de que pasa el periodo de epidemia, el paciente se recupera, normalmente puede durar de 8 a 10 días hasta 12 días en total la recuperación, y un paciente que consulte tempranamente por cuadro de fiebre y 2 o más de los siguientes hallazgos, que son malestar general, anorexia o hiporexia, náusea, dolor articular, muscular, cefalea, rash cutáneo, leucopenia, o que tenga una prueba de torniquete positiva, por favor, profundicen en ese paciente, no lo manden para la casa hasta que ustedes no estén seguros de que no están frente a un paciente que esté cursando con un cuadro de dengue grave o dengue con los signos de alarma. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Eso está dentro de la guía. Es la presencia de dolor abdominal intenso y continuo. Esto es un punto cardinal sobre todo en los niños. El vómito persistente, la diarrea, la pérdida de líquidos del espacio extravascular, la presencia de ascitis, edema, derrames pleurales, la hepatomegalia dolorosa, el incremento del hematocrito, esto generalmente ya cuando el paciente está en observación, la disminución del conteo de plaquetas, la disminución de la diuresis, la caída brusca de la temperatura o la hipotermia y la hipotensión postural o la presencia de nicotina. Normalmente en el día cero de la enfermedad hay una alza térmica que es generalmente uno de los primeros síntomas por los cuales consulta el paciente los primeros 3 días, la fiebre. Esa alza térmica puede ser hasta de 40 grados centígrados. En estos primeros 3 días, que son los 3 días de epidemia, ¿sí?, hay cuadro de deshidratación, ¿sí?, el laboratorio cómo se comporta, en los niveles de hematocrito tienden a elevarse, ¿sí?, y el recuento de plaquetas tiende a bajar. Paciente con dengue que no tenga signos de alarma, pero que tenga estas condiciones, mejor debe ser hospitalizado, ¿sí? 1, que sea menor de 5 años. 2, que sea mayor de 65, que tengan una enfermedad crónica concomitante y es el riesgo social del paciente. Si usted es un médico juicioso, tiene lactato de ríngeno en solución salina, tiene un tensiómetro y una sonda vesical, usted puede manejarse. Porque de la decisión que usted tome en las primeras horas de reanimación volumétrica de este paciente puede, de ese buen manejo que usted le haga, puede ser el hecho de que usted le dé un mejor pronóstico a su paciente. Entonces la guía dice que usted en la primera hora debe colocar vuelos iniciales de 5 a 10 mililitros por kilo hora y reevaluar la condición del paciente. Si el paciente mejora, usted le disminuye gradualmente el aporte hídrico de acuerdo al estado hemodinámico. Los líquidos pueden ser requeridos hasta por 24-48 horas durante el cuadro de shock. Si el paciente continúa inestable, usted con un hematocrito ve que el paciente cada vez está más concentrado, repita nuevamente el bolo de cristaletes, pero ya a un volumen de 10 a 20 mililitros por kilo hora en una hora y reevalúe el paciente. Si mejora después del segundo hora, reduzca la infusión, pero casi una infusión inicial como la que habíamos colocado, y siempre evalúe el paciente. Es una enfermedad de netamente un componente social. La responsabilidad de esto es de todos. El cuadro clínico en pediatría pues depende de la edad. En recién nacidos es difícil, todo lo que le da a los recién nacidos simula una sepsis. Uno no puede saber que es dengue y tendría que hospitalizarlo y tener un alto índice de sospecha. En lactantes, si es un cuadro un poco más florido, se presenta con mayor gravedad, y en los adolescentes recordar que tiene más mortalidad. La mayoría de las infecciones en pediatría se presentan con fiebre. De hecho, pagamos la fiebre en la edad de pediatría para luego no tener tantas enfermedades febriles.
Entonces es un cuadro muy inespecífico y la mayoría de los dengues se presentan como dengue clásico. Entonces el paciente consulta por fiebre y puede ser cualquier cosa, uno no sabe que puede ser un dengue. El diagnóstico diferencial inicial incluye muchas cosas, como por ejemplo la influenza, la enfermedad diarreica aguda, cualquier enfermedad exantemática o enfermedades familiares como la leptospirosis y la fiebre amarilla o tifoidea, que se parecen mucho más al dengue hemorrágico. Básicamente tiene cualquier síntoma y es muy característico que en los niños se encuentre la faringe eritematosa. Entonces llega el niño con fiebre, periodo de dengue, faringe eritematosa, antibióticos y tranquilos todos. Y el niño vuelve a los 2 o 3 días porque no le respondió a los antibióticos, sigue con fiebre alta y está en malas condiciones. Entonces fiebre de 1 a 5 días, el periodo puede ser más corto en niños, hasta los 3 días. La fiebre es alta, es un niño que cuando está sin fiebre no se ve comprometido, es decir, llega a los 40 grados y el chinito se pone decaído, pero cuando se le baja la fiebre el niño está normal, no tiene ningún otro síntoma y vuelve y le da la fiebre. Eso es característico en el dengue. También es característico que dé una alteración del gusto y entonces el niño no quiere comer, el niño le sabe feo la comida que normalmente le gusta, entonces está con hiporexia. En los adultos más postración y debilidad, en los adolescentes no se quieren mover, estar totalmente acostados en la cama. La cefalea, el dolor retrocular, la inyección conjuntival, síntomas cuando ya el niño puede decirlos, osteomialgias, náuseas, vómito, el dolor abdominal, uno de los más importantes en pediatría. Se presenta con frecuencia la diarrea en los menores de 2 años, por eso uno puede pensar que es una diarrea viral. No es frecuente que se presente con síntomas respiratorios altos, pero también puede presentar, y ocasionalmente en pediatría puede haber una fiebre bifásica, que es que el paciente resuelve la fiebre y luego hace como un coletazo de fiebre que nos preocupa y pensamos que está con infección. Nuestro característico cuadro ya también lo mostramos, la etapa febril donde estamos con viremia, la efervescencia, el periodo de choque y la fase de recuperación. No todos los pacientes presentan el cuadro de choque, no todos lo presentan. Y si uno acá ve que el paciente cuando se le quita la fiebre se mejora y no tiene signos de alarma, podría darle alta o podría seguir controlándolo con las recomendaciones, ¿sí? Pero si el paciente está en este día y no tiene signos de alarma y está hospitalizado y ha mejorado, puede irse, porque no es que el paciente se haya mejorado y de repente se cae. No, el paciente viene mal en esta fase y aquí si está mejorando pues se sube y si no pues se sigue empeorando. El dengue hemorrágico es parte del mismo dengue, no es una enfermedad diferente, es una severidad de la misma enfermedad. Y en el dengue, no solo en el dengue hemorrágico, en todos los cuadros de dengue se altera la hemostasia y entonces hay una disfunción de la coagulación que compromete también los factores y que puede producir o no trombocitopenia. Por eso a veces vemos dengues con sangrado que no tienen trombocitopenia como para explicar el sangrado. La trombocitopenia no se sabe muy bien por qué se da, pero se ha propuesto que hay un freno medular en respuesta al virus y además una respuesta inmunológica medida por inmunoglobulinas que hace destrucción de las plaquetas. Es por eso que no está indicado de rutina la transfusión de plaquetas. Las manifestaciones de sangrados menores que no se asocian a trombocitopenia ya saben que tienen que ver con estas otras cosas que alteran la permeabilidad vascular y la coagulación. La teoría del dengue hemorrágico es que hay una inmunopotenciación, es decir, tenemos una infección por un virus del dengue, que puede ser cualquiera de los 4. Esta infección nos deja una inmunidad específica, permanente contra ese mismo serotipo, pero cruzada solamente temporal. Entonces yo me vuelvo inmune contra el 3, si fue el que me dio, y temporalmente soy inmune contra los otros serotipos. Entonces pasa un periodo de tiempo en que no me puedo infectar de los otros serotipos. Pero si mi inmunidad cae y me infecto del otro serotipo, como ya tenía una memoria inmunológica, monto una respuesta mucho más fuerte y de esa manera hago una respuesta más importante al dengue, y esa es la manera de presentación del dengue hemorrágico. Se asocia más a la reintroducción del virus 3 en el país y se define por la OMS como el cuadro de dengue más las plaquetas, más todos estos criterios, plaquetas menores de 100.000, manifestaciones de sangrado que se pueden evidenciar por petequias, por prueba de torniquete positiva o por cualquier tipo de sangrado en encías o en la nariz, y los signos de fuga capilar, que son básicamente edema, serositis, derrame pleural, dolor abdominal.
El síndrome de choque por dengue, también definido por la OMS como el dengue hemorrágico, que ya vimos los criterios anteriores, más algún signo, cualquiera, de falla circulatoria, que son alteración del estado de la conciencia, retardo en el llenado capilar, disminución de la diuresis, frialdad distal, pulsos débiles, alteración de la frecuencia cardíaca. Recuerden que los niños tienen un amplio margen de frecuencia cardíaca, y descenso en la tensión arterial. Sin embargo, el descenso en la tensión arterial en pediatría es una fase ya casi irreversible del choque, porque el niño tiene otros mecanismos compensatorios, entonces el niño entra en choque con cifras tensionales normales. Por lo tanto, no esperen hacer diagnóstico de choque basado en cifras de tensión arterial, sino en estos otros criterios clínicos. Al examen físico, muy importante, hay que hacer el examen físico del paciente todas las veces que venga. Y mirarle el peso. Llega uno, el paciente 3 días y no tiene peso, ¿cómo le han manejado los líquidos? Pesen al paciente, porque el manejo de los líquidos es de acuerdo al peso. Los signos vitales, la tensión arterial, el llenado capilar, la prueba de torniquete y la presencia de los signos de fuga capilar, si le duele el abdomen, si tiene ascitis, si hay hipoventilación, perdón, aquí quedó hipoventilación basal, si ha disminuido la diuresis, si tiene manifestaciones de sangrado. Cualquiera de esos signos nos hablan de que el paciente está en una fase de fuga capilar y que es un paciente con un dengue grave. En cuanto a la anamnesis, algunas cosas que hay que tener en cuenta también para la clasificación. Entonces, ¿cuándo le empezó la fiebre? ¿A qué día? ¿A qué hora? ¿A qué hora se le quitó? Eso nos sirve para clasificarlo y decidir en qué fase está. Si está tomando líquidos, si los tolera, si además de que, o sea, si no vomita pero no quiere recibir nada, eso también nos sirve para clasificarlo. Si tiene pérdidas aumentadas, ya sea que tenga diarrea o vómito, nos sirve también para clasificar al paciente. La presencia o no de signos de alarma nos determina el lugar donde vamos a tratar el paciente, y las coexistencias, que en pediatría son el asma, el sobrepeso y la obesidad, son niños que tienen mayor porcentaje de dengue grave, cualquier tipo de enfermedad hematológica, ya sea neoplásica o no neoplásica, y la presencia de cardiopatías. En la parte paraclínica, entonces hacemos un hemograma, pero el hemograma nos sirve a partir del 3er día de enfermedad. El niño consulta, tiene un día de fiebre, pensamos que puede ser un dengue, no tiene ningún signo de alarma, le toman un cuadro hemático, sale normal y le dicen no es dengue. No, el hemograma muestra cambios a partir del 3er al 5.º día de la enfermedad, y muestra varios campos. Los leucocitos, que se bajan como compatibles con una infección viral, el hematocrito, que se aumenta, que es lo más importante del cuadro hemático, y las plaquetas, que es lo que todos miran. Es lo único que miran, y básicamente se basan en el cuadro hemático, es para las plaquetas. Y fíjense que los otros dos son los que también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y los confirmatorios, las pruebas de las que ya hablamos, que un porcentaje debe ser y que es una entidad de notificación obligatoria y que debemos realizarlo todos. De acuerdo a los hallazgos clínicos y de acuerdo al estado en que esté el paciente, y si está en un dengue grave o en un síndrome de choque por dengue, tomamos otros exámenes. No tenemos que tomarle transaminasas, tiempos, albúmina, sodio, potasio a todos los pacientes, solamente a los pacientes que tengan un dengue grave o que tengan un riesgo de choque por dengue. ¿Qué se toman? Las transaminasas. Se ve que hay mayor elevación de la ALT, 1.5 a 1 sobre la ACT, y que entre más se aumente la ALT es mayor el riesgo de choque por dengue. Los tiempos de coagulación se pueden prolongar los dos. Cuando se prolongan los dos hay mayor riesgo de choque por dengue. Si está solo el TPT, menor riesgo. La LDH está elevada, pero no nos sirve para el manejo del dengue. Radiografía de tórax, si estamos pensando que tiene un derrame muy importante o que puede tener alguna coinfección, que también se puede presentar en dengue. Ecografía abdominal, para buscar otra cosa que no sea la ascitis clara. Por ejemplo, un paciente que no tiene una ascitis evidente y que quiero saber si tiene o no fuga capilar, le hago una ecografía de abdomen para ver si tiene ascitis. Pero el paciente que ya está así sopladito, que yo lo que sé es que tiene ascitis, que le toco la hepatomegalia, la ecografía de abdomen no me da mayor información. Gases se recomiendan, o sea, hay metas en la reanimación basadas en los gases, pero eso obviamente es en un escenario de una unidad de cuidado intensivo. Albúmina, electrolitos, creatinina, otras alteraciones que dependen de lo que uno le encuentra al paciente. La clasificación en el CIE-10 se clasifica en clásico y hemorrágico, ahí están los códigos. Sin embargo, la recomendación de la OMS es que la clasificación entre clásico y hemorrágico no nos dice nada acerca de nuestro accionar, ¿sí? Entonces tenemos que
clasificarlo de una manera que nos ayude mejor a hacer un manejo adecuado, y lo clasificaron como dengue sin signos de alarma, que se asimila más o menos al código del clásico, y un dengue con signos de alarma, que se clasifica como hemorrágico, y un dengue grave, que sería un hemorrágico con signos de choque. Los signos de alarma hay que sabérselos todos y hay que enseñárselos a la gente. Entonces, dolor abdominal intenso y continuo, porque con frecuencia hay dolor abdominal ocasional con la comida. Entonces, cuando es intenso y es continuo, es un factor de riesgo, un signo de alarma. El vómito persistente, la lipotimia o la caída de la temperatura rápidamente, la presencia de hemorragias, la disminución de la orina, el aumento de los parámetros, el aumento brusco del hematocrito, habla de que se nos salió y hubo extravasación del plasma importante, asociado a los signos de fuga capilar. Hicieron un estudio tailandés, no muy grande, pequeño, publicado en Pediatrics, tratando de determinar cómo podíamos saber qué pacientes iban a complicarse, porque en la primera fase no sabemos cuáles van a ser realmente un dengue grave o un choque por dengue, y quién se va a autolimitar como un dengue clásico. Y encontraron que la severidad se asociaba con un mayor recuento de leucocitos y con un porcentaje de linfocitos normales, o sea, no atípicos, sino linfocitos típicos, menor del 40%. Y que excluyen enfermedad leve con una aceptable sensibilidad, aunque con una baja especificidad. Los predictores de severidad, vistos ahí en ese estudio tailandés y descritos en las epidemias de Cuba, son que el paciente tenga fiebre bifásica, que se presente al inicio del cuadro con náuseas y vómito importante, que tenga hepatomegalia que sea dolorosa, que tenga hemorragias leves sin trombocitopenia, o sea que esté disfuncional de la coagulación y fuga y daño vascular antes de tener una trombocitopenia, que en el momento del ingreso el niño tenga fiebre y tenga leucopenia y que tenga una patología coexistente. Todos estos multiplican el riesgo de tener un dengue grave y un dengue choque por dengue. El riesgo de sangrado se relaciona con plaquetas menores de 50.000, con ALT elevada 1.5 veces más sobre la AST y un hematocrito elevado en la primera valoración que le hacemos al paciente. Es decir, cuando el paciente ingresa, su primer hematocrito está alto, ese paciente tiene más riesgo de sangrado. ¿Cómo lo tratamos entonces? Con los factores de riesgo que ya averiguamos, que en pediatría también tienen importancia, y la clasificación en grupo. Entonces, el grupo A es el paciente que vamos a mandar a la casa. La recomendación A, el reposo relativo, porque uno quien hace quedar quieto a un niño, pero básicamente que pues no se vaya a jugar fútbol en esos días. Una nutrición adecuada. En cuanto a la nutrición adecuada, encontré que es bueno recomendarle a la familia que no ingiera alimentos de color rojo. No sobraba, esta madrugada llegó a la UCI una niña que me la remitieron por hematemesis, entonces yo le pregunté a la señora, ¿y vomitó sangre? Vomitó la gelatina de fresa que yo le di antes. Entonces yo, bueno, ya estaba en la UCI, pero pues el criterio era que había vomitado rojo, ¿sí? Entonces se asustaron todos. Entonces sí vale la pena que le digamos a la familia que no le dé alimentos de color rojo. También dice en la guía y dice en todas partes que no le dé alimentos ácidos. Sin embargo, no encontré ninguna evidencia acerca de eso. Y lo que pasa es que cuando uno llega al estómago todo es mucho más ácido de lo que uno se come. Entonces, pues la recomendación es que no le dé alimentos ácidos, pero no sé basados en qué. Y también dice que no le dé agua, porque se aumenta el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Eso lo recomienda la guía. Sin embargo, nosotros los pediatras en el manejo de la diarrea, que es lo que más lleva a las deshidrataciones y a los choques hipovolémicos, aceptamos que si el niño toma agua, se le dé agua, porque es mejor que nada, pero que además tratemos de darle al tiempo del agua algo que tenga sal y azúcar, como una galleta. Entonces una galleta de soda tiene sal, carbohidratos, azúcar y tiene agua, ahí como que mezclamos y hacemos un suero oral más o menos. Entonces, si el niño solo toma agua, pues dele agua, pero también trate de darle otra cosa que le ayude a la absorción de los líquidos. Analgésico y antipirético, muy importante. Básicamente acetaminofén, 15 miligramos kilo. Como decía el doctor, está caído pues en la última. Pues que compren uno bueno. Sí, es que los genéricos a veces duermen la lengua y no el dolor de cabeza. Entonces hay que tratar de tener una marca buena. No darle AINES y no darle ácido acetilsalicílico porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado. Y la dipirona, solo considerarla como de segunda línea,
jamás intramuscular en la vena, y tener en cuenta que ese paciente tiene un mayor riesgo de hacer un dengue hemorrágico y una trombocitopenia más severa que dure más. Entonces se puede usar, pero si ustedes definitivamente la están necesitando, porque el paciente está en un estatus febril o alguna otra cosa. De resto, acetaminofén es suficiente. Seguimiento clínico y paraclínico a los pacientes del grupo A. Entonces, bueno, listo, usted tiene un dengue, el dengue se puede complicar en el día en que no tiene fiebre, por favor venga el día que se le quite la fiebre. Y a partir de ahí, diariamente, hasta que el paciente esté más de 48 horas afebril. Se toma hemograma al tercer o cuarto día y diario en el periodo crítico, sobre todo si el paciente tiene riesgo. Ya les dije que si a las 24 horas afebril el paciente tiene un cuadro hemático normal y no tiene ninguna clínica, no es necesario seguirle tomando, porque el paciente no va a hacer una nueva sintomatología en ese periodo. La recomendación es que se den los signos de alarma y las recomendaciones para el manejo en casa y para el control de los vectores por escrito. Deberíamos tener eso y entregárselo a la gente. Es la recomendación de la OMS, que se entreguen por escrito. El dengue, el grupo B, entonces hay dos poblaciones, el que tiene signos de alarma y el que no tiene signos de alarma, pero tiene una población que lo hace de riesgo. Si el paciente es del grupo B porque la población lo hace de riesgo, básicamente le doy el mismo manejo que le di a la A, pero en el hospital. Es decir, le doy los líquidos, le doy el acetaminofén, lo pongo en reposo, pero lo dejo dentro del hospital y lo voy observando. No necesariamente tiene que estar canalizado, sobre todo si tolera vía oral. Siguiente. Y el paciente que está en este grupo, porque ya tiene los signos de alarma, este paciente sí es el que necesita los líquidos endovenosos. Entonces, recordar siempre que hay que hacer vigilancia epidemiológica de acuerdo a la fase en que se encuentra el paciente, aislamiento viral o IgM, que este paciente del grupo B que tiene signos de alarma necesita hidratación IV y que la meta es lograr una diuresis entre 1 y 3 cc por kilo por hora. Entonces nosotros vamos manejando los líquidos de una manera dinámica, porque el dengue es una enfermedad dinámica, y la meta es que el niño orine entre 1 y 3 cc por kilo por hora. ¿Cómo siempre usar soluciones isotónicas? No importa si es un niño chiquito que no esté comiendo, por favor no le pongan una mezcla de dextrosa que sea hipotónica. Pónganle lactato Ringer o solución salina, porque tiene que ser isotónica, porque el uso de mezclas con bajo contenido de sodio favorecen la fuga capilar y los signos de choque. Iniciar a 10 cc por kilo en 1 hora es el paciente que tiene un riesgo, y luego se le baja 5 cc por kilo por 2 horas, para luego administrarle, si está bien y orinando bien, solamente los basales por el periodo crítico, que serían 24 a 48 horas afebril. Esta es la fórmula de Holiday Seeger, que es para calcularle los basales a los niños, que está de acuerdo al peso, que es muy fácil, es la del 4-2-1. Entonces, si el niño pesa menos de 10 kilos, básicamente se le dan 4 cc por cada kilo por hora. Si el paciente pesa entre 11 y 20, se le dan 40 por estos primeros 10, y se le dan 2 cc por cada kilo por encima de 10. Es decir, si el paciente pesa 45, serían 40 por los primeros 10, y los otros 5 por 2, 10, serían 50 cc hora los basales de este niño. Y si el paciente pesa más de 20, entonces sería 60, que son los primeros 40, los segundos 20, entonces serían 60 más 1 cc por cada kilo adicional. Esa es la manera fácil de calcular los basales. El grupo C es el paciente que debería ser remitido a una unidad de cuidado intensivo, pero igual que dijo Edwin, es un paciente que requiere un manejo intensivo, pero no adentro de la UCI. Ustedes se lo pueden dar desde el momento en que detectan los signos de choque. Como todo choque, no olviden que tienen que ponerle oxígeno, tienen que ponerle la reanimación hídrica, idealmente tener un acceso central. Se inicia con 10 cc en la primera hora y se reevalúa. Si el paciente sigue con signos de choque, se aumenta nuevamente y se maneja como un choque hipovolémico. Si el paciente mejora, se baja 5 a 7 cc por kilo por 4 horas, luego a 3 a 5 cc por kilo por las siguientes 4 horas. Si el paciente está orinando en esas 8 horas, ustedes le bajan solamente a sus líquidos basales y los mantienen por 24 a 48 horas. Si durante este tiempo el paciente les persiste con signos de choque, lo manejan como un choque hipovolémico. Choque hipovolémico, soluciones isotónicas, Ringer o solución salina. Un bolo de 20 cc por kilo. Bolo, 20 minutos, evalúan. Sigue con signos de choque, segundo bolo, evalúan. Sigue con signos de choque, tercer bolo.
3 bolos de soluciones isotónicas con cristaloides. Si el paciente durante estos 3 bolos hace compromiso cardiovascular, lo indicativo es iniciar inotropía antes. Pero si el paciente no responde y ustedes piensan que sigue con la fuga capilar, podrían usar 1 o 2 bolos de coloides antes de pensar en la inotropía. Ustedes van evaluando al paciente. Si definitivamente aquí ustedes ven que es falla de bomba, pues se pasan a inotropía. Pero pueden usar 1 o 2 bolos de coloides antes de usar la inotropía. Y por último se contempla la transfusión. Hemoderivados. Fíjense que todos transfundimos el dengue y ni Edwin ni yo hablamos de transfusiones. Entonces, básicamente de reanimación con líquidos. Entonces uno piensa, epidemia de dengue, uy, hay que ir a ver si hay hartas plaquetas. No hay que transfundir plaquetas. Únicamente en el síndrome de choque por dengue está indicada la transfusión. Es un paciente con un choque refractario. ¿Cuándo se transfunde? Se transfunde en crioprecipitados si uno tiene fibrinógeno y se encuentra por debajo de 100 y el paciente está sangrando. Si el paciente está con una CID descompensada y tiene sangrado y los tiempos están muy prolongados, se puede poner plasma fresco congelado. Las plaquetas no están indicadas, porque hablamos de que puede haber una respuesta inmune, la que media la trombocitopenia. Se habla de transfusión profiláctica en recién nacidos y lactantes menores, es decir, niños menores de 1 año, cuando tienen menos de 10.000 plaquetas. Si el paciente tiene 12.000, 15.000, 20.000 y está tranquilo, no hay que transfundirlo, solamente hay que dejar que no se caiga y estar pendientes de él. Y en caso de sangrado activo, porque no valen epistaxis autolimitadas, ni hemorragias, ni sangrados menores, en un sangrado activo que ponga en peligro la vida y con plaquetas menores de 20.000 se indica la transfusión de plaquetas, no en otros escenarios clínicos. La sobrecarga hídrica, que es uno de los problemas a los que nos vemos enfrentados en la medida en que aprendemos a reanimar mucho más agresivamente a los dengues. Entonces les ponemos, es que dice que 5 a 7 cc por kilo, entonces le ponemos 5 a 7 cc por kilo y nos vamos y se nos olvida que ese paciente está con un alto aporte hídrico y cuando volvemos el paciente tiene la barriga así y está respirando rápido porque se asocia con el derrame pleural en aumento, porque el dengue en su fase de fuga capilar deja salir el líquido y al sobrehidratarlo más allá del cierre capilar no permitimos que se absorba, entonces se aumenta la ascitis, se aumenta el derrame pleural luego del periodo crítico y se aumenta el tiempo de hospitalización de este niño. ¿Bien? Se asocia al aumento de nosotros, o sea, a una reanimación hídrica más agresiva de la necesaria, al uso no indicado de hemoderivados porque simplemente tiene los tiempos prolongados y dejamos plasma por horario, o al uso de soluciones hipotónicas que favorecen que se extravase del vaso de los niños. ¿Cuándo retiramos los líquidos endovenosos? Superado el periodo crítico, 24 a 48 horas a febril, de acuerdo a los signos, retirarlos. Entonces, si el paciente no tiene signos de extravasación y ya está en la fase afebril, más allá de 24 horas, podríamos retirarse. Si el paciente tiene los signos vitales estables, si no tiene alteración, si el hematocrito no se aumentó, si el paciente ya está sin fiebre en 24 o 48 horas, si no tiene dolor abdominal y está tolerando la vía oral y además está orinando, este paciente ya podríamos retirarle los líquidos endovenosos. Si estos criterios se cumplen antes de las 48 horas, entre las 24 y las 48 horas lo retiran, pero si se cumplen en las primeras 24 horas, lo observamos más o menos a las siguientes hasta las 48 horas en la fase que se resuelva la fase crítica para retirarle los líquidos endovenosos.